El niño tosió sangre y cayó solo frente a la estación. Nadie lo ayudó, hasta que una anciana lo llevó a una iglesia abandonada. No buscaban milagros, pero algo ocurrió allí dentro. Al día siguiente, su cuerpo empezó a sanar sin explicación. ¿Qué encontraron entre esas ruinas que desafía toda lógica? Mira hasta el final, comenta tu ciudad y suscríbete para más historias emocionantes. El silbido del tren rasgaba el amanecer como si intentara despertar una ciudad que ya había olvidado. ¿Cómo soñar? En la estación de San Cristóbal, entre la neblina que se arrastraba perezosa sobre los rieles oxidados, un niño permanecía inmóvil sobre un banco de cemento agrietado. Se llamaba Emiliano y tenía apenas 7 años, aunque su mirada cansada parecía cargar el peso de muchas vidas anteriores. Sus pies descalzos casi no tocaban el suelo. Las rodillas, huesudas y magulladas, estaban protegidas por vendajes improvisados con retazos de lo que alguna vez fue su camiseta favorita. Su cuerpo, encorvado y frágil como una ramita, a punto de quebrarse, temblaba con cada respiración. Esa mañana había tosido sangre, pero no se limpió. Tampoco lloró, solo se quedó ahí, contemplando cómo el mundo seguía girando sin detenerse a mirarlo. «Naciste roto», le había dicho su madre una noche, antes de desaparecer entre gritos, tos y un silencio que nunca más se rompió. Algunos vecinos comentaban que la habían arrestado, otros que simplemente se cansó de cargar con un niño enfermo. Y Emiliano, en su inocencia, había llegado a creer que sí, que algo en él estaba quebrado desde el principio, como si Dios hubiera cometido un error al crearlo. La enfermedad tenía un nombre complicado que él no sabía pronunciar: osteogénesis. Imperfecta, decían los médicos en el hospital público, donde dejaron de atenderlo cuando su madre ya no apareció para las citas. Sus huesos son frágiles como cristal, explicó una vez un doctor a la maestra de la escuela cuando todavía asistía. Cualquier golpe puede fracturarlo. En el vecindario de San Cristóbal, al sur de la Ciudad de México, nadie se acercaba a él. Los niños lo evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. Una vez, un compañero le escupió en la mochila mientras otros reían. «¡Aléjate, niño de cristal! ¡Te vas a romper!», gritaban entre carcajadas crueles. La maestra, sin notar que Emiliano escuchaba desde el pasillo, había murmurado a otra: «Ese niño va a morir solo». Y pronto, la estación de tren, con su techo corroído y sus mosaicos resquebrajados por el paso del tiempo, se había convertido en su único refugio. Allí, al menos, nadie le pedía que fingiera estar bien. Los pasajeros venían y se iban, siempre con prisa, siempre mirando hacia otro lado cuando pasaban junto a él. A veces, alguna señora compasiva le dejaba una moneda o un pan duro. Él lo guardaba en su bolsillo raído para los días en que el hambre fuera más fuerte que el dolor de sus huesos. Esa mañana de octubre, mientras el sol intentaba abrirse, paso entre nubes densas y grises, una anciana avanzaba lentamente por el andén empujando un carrito desvencijado lleno de veladoras. Tenía el cabello blanco recogido en una trenza apretada y un rebozo color café que había conocido mejores tiempos. Todos en el barrio la conocían como Doña Teresa, la señora de las velas, o, para los más crueles, la loca de la iglesia caída. Desde el terremoto del 85, el templo de San Miguel Arcángel permanecía cerrado, inclinado peligrosamente hacia un costado como un gigante herido de muerte. Las autoridades habían colocado cintas amarillas prohibiendo el paso, advirtiendo que la estructura podría colapsar en cualquier momento. Pero Teresa seguía entrando cada mañana, encendiendo veladoras frente al altar roto, como si la fe pudiera sostener las paredes que la ingeniería había abandonado. Mientras caminaba, sus ojos cansados se posaron en el pequeño bulto que temblaba en el banco. Lo miró, no como se mira a un mendigo o a un estorbo. Lo miró como quien reconoce una herida familiar en el cuerpo de un extraño. Se detuvo frente a él, y por primera vez en mucho tiempo
Alguien vio realmente a Emiliano. «Buenos días, mijito», dijo con voz gastada pero cálida. «¿Te molesta si me siento un momento? Estas piernas ya no son lo que eran». Emiliano levantó la mirada desconfiado. Nadie se acercaba sin pedir algo a cambio. «No tengo dinero, señora», murmuró con voz quebradiza. «Ni comida». Teresa sonrió, mostrando las arrugas que se formaban alrededor de sus ojos como pequeños ríos de tiempo. «Yo tampoco tengo mucho, hijo, pero tengo algo que quizás nos sirva más en este momento. Tengo tiempo». Teresa sacó de su bolsa un pequeño pan dulce envuelto en una servilleta de papel. Lo partió cuidadosamente en 2 mitades desiguales y le ofreció la más grande a Emiliano. «Toma, hijo, no es mucho, pero lo horneé esta mañana». El niño titubeó. Su estómago gruñía, pero años de desconfianza lo habían enseñado a dudar de la bondad gratuita. Con manos temblorosas tomó el pan y lo mordió despacio, saboreando cada migaja. «Gracias», susurró sin levantar la mirada. Comieron en silencio mientras el sol ascendía perezosamente entre los edificios desgastados del barrio. A lo lejos, una campana sonó 6 veces. «¿Dónde está tu mamá, mijito?», preguntó Teresa finalmente. Emiliano encogió los hombros, un gesto que parecía hacerlo aún más pequeño. «Se fue hace muchos días. Dijo que ya no podía más». Teresa asintió, sin sorpresa. Había visto demasiadas tragedias en sus 78 años como para juzgar. «¿Y no tienes a nadie más?». «No, señora. La maestra dijo que vendrían unas personas de gobierno, pero nunca llegaron». La anciana miró al cielo un momento, como buscando una respuesta entre las nubes dispersas. Luego, con decisión repentina, se puso de pie, apoyándose en su bastón tallado. «Hace años intenté traer a mi nieto aquí, a la estación, para llevarlo con un doctor que conocía. Pero llegamos tarde», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Hoy no quiero repetir ese error. ¿Vienes conmigo?». El niño la miró, indeciso. Por dentro, una voz le gritaba que no confiara, que no dolería tanto si no esperaba nada bueno. Pero al verla ahí, con las manos arrugadas pero firmes extendidas hacia él, algo en su interior cedió. «¿A dónde vamos?». «A un lugar especial, donde encontré paz después de perderlo todo». Teresa recogió su carrito de veladoras y esperó pacientemente mientras Emiliano se incorporaba con dificultad. Cada movimiento era un desafío para sus huesos frágiles. Cuando intentó dar el primer paso, sus piernas cedieron. Teresa, con una agilidad sorprendente para su edad, lo sostuvo antes de que cayera. «Ven aquí, mi niño», murmuró, y sin más, lo levantó en brazos. Emiliano era liviano, demasiado liviano para su edad, como una hoja seca que el viento podría llevarse en cualquier momento. Avanzaron lentamente por las calles empedradas que comenzaban a despertar. Algunas vecinas barrían sus entradas, lanzando miradas curiosas a la extraña pareja. Un perro callejero lo siguió durante un trecho antes de perder interés. «¿Por qué me ayuda?», preguntó el pequeño, mientras se aferraba al rebozo de Teresa. «Nadie nunca, porque te vi, Emiliano», respondió ella con sencillez. «No solo te miré, te vi de verdad». Cruzaron la plaza polvorienta donde algunos vendedores ya instalaban sus puestos de frutas y verduras. Al fondo, imponente a pesar de su deterioro, se alzaba la iglesia de San Miguel Arcángel. Su fachada de piedra, alguna vez majestuosa, mostraba ahora grietas profundas. Una de sus torres se inclinaba peligrosamente, y la cruz de hierro en la cúpula parecía sostenerse por pura terquedad divina. La reja oxidada que protegía la entrada principal estaba asegurada con una cadena y un candado, pero Teresa sabía dónde buscar. Rodearon el edificio hasta una pequeña puerta lateral oculta por arbustos crecidos. La anciana sacó una llave antigua de entre sus ropas. «Nadie viene aquí desde hace años. Dicen que es peligroso, que podría derrumbarse en cualquier momento», explicó mientras luchaba con la cerradura oxidada. «Pero yo sé que estas piedras todavía tienen algo que dar.
La puerta se abrió con un chirrido quejumbroso, como si protestara por ser despertada. Un fuerte olor a humedad y a madera vieja los recibió. Teresa entró primero, persignándose en costumbre. Luego, con Emiliano todavía en brazos, cruzó el umbral hacia la penumbra interior de aquel templo olvidado. «Bienvenido a la casa de Dios, mijito», susurró Teresa, aunque él parezca haberse ido hace tiempo. La luz se filtraba tímidamente por los vitrales rotos, dibujando manchas de colores sobre el suelo polvoriento. Emiliano parpadeó varias veces mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. El interior de la iglesia era como un sueño suspendido en el tiempo. Bancas de madera derribadas, candelabros torcidos y una gruesa capa de polvo cubriendo el altar de mármol agrietado. «Nadie ha celebrado misa aquí desde el terremoto», explicó Teresa, caminando con cuidado entre los escombros. Las autoridades dijeron que era peligroso, que la estructura podría venirse abajo en cualquier momento. Un repentino aleteo los sobresaltó. Una paloma alzó vuelo desde lo alto de una columna, perdiéndose entre las vigas expuestas del techo. Emiliano se aferró con más fuerza al cuello de Teresa. «No tengas miedo, hijo, son solo las palomas que han hecho su hogar aquí, como nosotros hoy». Avanzaron por el pasillo central hasta llegar frente al altar. La figura de San Miguel Arcángel, con su espada rota y una de sus alas desprendida, presidía el espacio sagrado. A su lado, una imagen de la Virgen de Guadalupe permanecía milagrosamente intacta, aunque cubierta por una fina capa de polvo que opacaba sus colores. Teresa dejó su carrito de veladoras junto a un confesionario volcado y con sumo cuidado sentó a Emiliano en el primer escalón del altar. El niño gimió cuando sus huesos protestaron por el movimiento. «¿Te duele mucho, verdad?», preguntó la anciana, acariciando su cabello enmarañado. «Siempre duele», respondió él en un susurro, «pero ya me acostumbré». La mujer sacó 6 veladoras de su carrito y las colocó en semicírculo frente al altar. Una a una las fue encendiendo mientras murmuraba oraciones que sonaban antiguas como las mismas piedras del templo. «¿Qué hace, señora?», preguntó Emiliano, observando fascinado cómo las pequeñas llamas danzaban en la oscuridad, proyectando sombras gigantescas contra las paredes manchadas por la humedad. «Hablo con Dios», respondió ella simplemente. «¿Y le contesta?». Teresa sonrió con dulzura. «No con palabras, mijito, pero sí, a su manera». Cuando terminó de encender la última veladora, Teresa se arrodilló con dificultad frente al altar, haciendo crujir sus viejas articulaciones. Juntó las manos sobre su pecho y cerró los ojos. Su voz, antes un murmullo, se elevó clara y firme en el silencio del templo abandonado. «No vengo a rogar, Señor. Ya me ignoraste antes, cuando te supliqué por mi Juanito. No pude salvarlo entonces y he cargado esa culpa como una cruz durante todos estos años. Pero hoy no vengo por mí. Vengo por este niño que sufre sin merecerlo, que ha sido abandonado por todos, igual que esta iglesia. Si queda algo de ti entre estas piedras rotas, haz algo. O al menos, míralo, como yo lo miro ahora». Un sollozo escapó de la garganta de Emiliano. Nadie había hablado así por él antes. Nadie había visto en él más que una carga, una molestia, un cuerpo defectuoso destinado a romperse. Y ahora esta mujer, esta extraña, rezaba por él como si realmente importara. «Yo nunca he hablado con Dios», confesó en voz baja. «Mi mamá decía que él me hizo así para castigarla». Teresa abrió los ojos y lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Eso es mentira, mijito. Dios no castiga a los niños por los errores de sus padres. Si Él te hizo así, fue porque confiaba en que serías lo suficientemente fuerte para soportarlo». Un rayo de sol, más intenso que los anteriores, se filtró repentinamente por un agujero en el techo, iluminando directamente el rostro de Emiliano. El niño cerró los ojos, sintiendo el calor en sus mejillas. «Señora Teresa, tengo hambre», dijo de pronto. La anciana sonrió. Era la primera vez que el niño pronunciaba su nombre. Un pequeño milagro en sí mismo. «Vamos a mi casa entonces». «No está lejos de aquí»,
tengo un caldo de pollo que te va a hacer bien. Cuando Teresa intentó levantarlo nuevamente, notó algo extraño. Emiliano se había incorporado solo, apoyándose en el altar. Sus piernas, tan débiles momentos antes, parecían sostenerlo con inesperada firmeza. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Teresa, observando con asombro al pequeño que ahora se mantenía en pie sin apoyo. Emiliano miró sus propias piernas, tan frágiles siempre, ahora firmes bajo su peso. Un cosquilleo extraño recorría su cuerpo, como si una corriente cálida fluyera por sus venas, despertando músculos dormidos y fortaleciendo huesos quebradizos. «No sé», respondió, tan sorprendido como ella. «Ya no me duele tanto». Teresa se persignó lentamente, sus ojos humedecidos por lágrimas contenidas. No quería nombrar lo que estaba presenciando, temiendo que al ponerle palabras se desvaneciera como la neblina matutina. «Vamos, hijo, ese caldo te espera», dijo, finalmente, extendiendo su mano arrugada. Por primera vez en años, Emiliano caminó por su propio pie. Sus pasos eran inseguros al principio, como los de un cervatillo recién nacido, pero con cada metro recorrido ganaban confianza. Al salir de la iglesia, la luz del mediodía lo bañó completamente, y el niño sintió una extraña ligereza en todo su ser. La casa de Teresa era una construcción humilde de paredes desconchadas, ubicada a 3 calles de la iglesia. Un pequeño jardín con macetas de geranios rojos flanqueaba la entrada. El interior olía a hierbas secas y a algo dulce que se cocinaba a fuego lento. «Siéntate ahí», señaló Teresa hacia una silla de madera junto a una mesa cubierta con un mantel bordado. «Debes estar exhausto». Emiliano obedeció, observando con curiosidad las paredes repletas de fotografías antiguas en marcos desiguales. En muchas de ellas aparecía un niño de sonrisa amplia y ojos traviesos. «¿Es su hijo?», preguntó señalando una fotografía particularmente grande, donde el mismo niño soplaba velas en un pastel. Teresa dejó de remover el caldo y miró hacia la imagen. Su expresión se transformó en una mezcla de dolor y amor que solo las madres que han perdido a sus hijos conocen. «Es mi Juanito», respondió con voz queda, «mi nieto. Lo crié desde que nació porque su madre, mi hija, murió en el parto. Tenía la misma enfermedad que tú. Sus huesos se rompían con cualquier movimiento brusco». La anciana sirvió 2 platos de caldo humeante y colocó uno frente a Emiliano junto con una cuchara de metal gastado. «Come, hijo, necesitas fuerzas». El niño probó el caldo, saboreando el calor reconfortante que descendía por su garganta. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien cocinó para él. «¿Qué le pasó a Juanito?», preguntó después de varios bocados, incapaz de contener su curiosidad. Teresa suspiró profundamente. «Una fractura en su columna. Los médicos del hospital público no quisieron atenderlo porque ya no teníamos recursos. Me dijeron que había un especialista en la clínica privada, cerca de la estación de tren. Caminé con él en brazos toda la noche, pero cuando llegamos, su voz se quebró. Cuando llegamos ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos, frente a la puerta de la clínica. Tenía 8 años. El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. Emiliano dejó la cuchara y, sin pensarlo, extendió su pequeña mano para tomar la de Teresa. «Lo siento mucho», murmuró. La anciana apretó su mano con ternura. «Después de eso, dejé de ir a la iglesia. Me enojé con Dios. Pero hace unos años, durante una tormenta muy fuerte, busqué refugio en San Miguel. Estaba abandonado como yo, roto como yo, y ahí entendí que ambos podíamos seguir sirviendo para algo». Terminaron de comer en silencio. Cuando Emiliano se levantó para llevar su plato al fregadero, lo hizo con una naturalidad que hubiera sido impensable esa misma mañana. Teresa lo observaba atentamente, entre la incredulidad y la esperanza. «Mañana iremos al hospital», decidió la anciana. «Quiero que te revisen». Emiliano asintió, aunque el miedo asomó en sus ojos. Los hospitales significaban dolor, agujas, médicos frustrados por no poder hacer más. Pero confiaba en Teresa,
Si ella decía que debían ir, entonces irían. ¿Puedo volver a la iglesia antes?, preguntó con timidez. Por supuesto, mijito, pero ahora descansa un poco. Puedes usar la cama de Juanito. Esa noche, Emiliano durmió profundamente por primera vez en meses. La habitación de Juanito permanecía intacta, como un santuario de recuerdos. Un pequeño crucifijo sobre la cabecera, autos de juguete ordenados en una repisa y un uniforme escolar colgado en el armario entreabierto. El niño soñó con ángeles que reparaban sus huesos con hilos de luz dorada. Al amanecer, Teresa lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando el barrio que despertaba bajo la primera luz. Su postura era diferente, más erguida, más firme, como si durante la noche hubiera crecido varios centímetros. ¿Cómo te sientes?, preguntó la anciana, entrando con una taza de chocolate caliente. Diferente, respondió Emiliano, mirando sus manos que ya no temblaban, como si alguien me hubiera arreglado por dentro. Teresa asintió silenciosamente. Había pasado la noche en vela, rezando el rosario, debatiéndose entre la esperanza y el miedo a creer en algo que podría desvanecerse. Desayunaron pan dulce y chocolate, hablando poco, como si ambos temieran que las palabras rompieran el frágil encanto que los envolvía. Antes de dirigirse al hospital, pasaron por la iglesia. Emiliano insistió. Caminó con decisión entre los escombros hasta el altar, donde se arrodilló torpemente. Teresa lo observaba desde la distancia, permitiéndole ese momento de intimidad. «Gracias», susurró el niño ante la imagen deteriorada de San Miguel. «No sé si fuiste tú o la Virgen, pero gracias». Cuando salieron, el sol brillaba con fuerza inusual para esa época del año. Tomaron un destartalado colectivo que los dejó frente al Hospital General de San Cristóbal, un edificio gris de múltiples pisos que se alzaba como una fortaleza de concreto. Al entrar en la recepción atestada, un murmullo incesante de voces desesperadas los recibió. Madres con niños febriles, ancianos que tosían roncamente, adolescentes con heridas vendadas improvisadamente, la miseria humana concentrada en un solo espacio. Teresa se acercó a la ventanilla donde una enfermera de expresión cansada tecleaba monótonamente en una computadora antigua. «Buenos días, venimos por el niño, necesita que lo revisen». La enfermera ni siquiera levantó la mirada. «¿Tiene cita?». «No, pero es urgente. Él padece osteogénesis imperfecta y sin cita no podemos atenderlo. El siguiente turno disponible es en 3 semanas». Teresa apretó los labios, controlando su frustración. «Por favor, solo necesitamos que un médico lo vea. Han ocurrido cambios que no podemos explicar». La enfermera finalmente alzó la vista, escudriñando a Emiliano con desinterés profesional. «¿Es usted su tutora legal?». «Yo», Teresa dudó, «estoy cuidando de él porque su madre lo abandonó». «Entonces necesitamos un reporte de trabajo social antes de proceder. Sin documentos no podemos». Una voz interrumpió la conversación. «Doña Teresa, ¿es usted?». Ambos se volvieron para encontrarse con una joven enfermera de brillantes ojos oscuros que se acercaba sonriendo. «Ana Luz, qué alegría verte, mijita». La joven abrazó afectuosamente a Teresa. «¿Qué hace aquí?». «Después de lo de Juanito, pensé que nunca volvería a pisar un hospital». «Es por este niño», respondió Teresa, colocando una mano sobre el hombro de Emiliano. «Necesita ayuda». Ana Luz observó al pequeño con interés profesional. «Ven conmigo. Conozco a alguien que puede ayudarnos». Los guió por pasillos laberínticos hasta un consultorio al final de un corredor silencioso. La placa en la puerta rezaba: «Dr. Humberto Ayala, ortopedia pediátrica». Ana Luz golpeó suavemente y, sin esperar respuesta, abrió la puerta. Un hombre de mediana edad con bata blanca impecable y gafas de montura gruesa revisaba unos expedientes. Levantó la mirada con expresión severa. «Ana Luz, sabes que no atiendo sin cita previa». «Doctor Ayala, es importante. Este niño tiene osteogénesis imperfecta y muestra signos de mejoría inexplicable.
El médico frunció el ceño, escéptico, pero el brillo de curiosidad científica en sus ojos delataba su interés. «Pasen», dijo finalmente, señalando dos sillas frente a su escritorio. «Veamos qué tenemos aquí». El doctor Ayala examinó a Emiliano con meticulosa atención. Sus manos expertas palparon cada articulación, cada hueso, con la precisión de quien ha dedicado décadas a entender el cuerpo humano. Su rostro, inicialmente escéptico, fue transformándose en una máscara de perplejidad conforme avanzaba el examen. «¿Cuándo fue su último diagnóstico?», preguntó sin apartar la mirada del brazo del niño que sostenía entre sus manos. «Hace 6 meses, en este mismo hospital», respondió Teresa. Le dijeron a su madre que su condición era irreversible y progresiva. El médico alcanzó el expediente que Ana Luz había localizado en los archivos. Lo hojeó rápidamente, deteniéndose en las radiografías anteriores. «Necesito nuevos estudios», declaró finalmente. «Radiografías completas, análisis de sangre, densitometría ósea». Ana Luz asintió eficientemente. «Me encargaré personalmente, doctor». Durante las siguientes 3 horas, Emiliano fue sometido a un desfile de procedimientos. Para sorpresa de Mindonenses, todos. No lloró ni se quejó cuando las agujas penetraron su piel o cuando tuvo que mantener posturas incómodas para las radiografías. Sus ojos reflejaban una serenidad impropia de un niño de su edad y circunstancia. En la sala de espera, Teresa desgranaba las cuentas de su rosario, murmurando oraciones que se mezclaban con el ruido ambiental del hospital. Anuncios por altavoces, llantos de niños, conversaciones preocupadas. Su corazón oscilaba entre la esperanza y el temor. Había visto demasiada muerte para confiar plenamente en los milagros. Al mediodía, Ana Luz apareció con una bandeja de comida hospitalaria. «Van a tardar un poco más con los resultados», explicó, sentándose junto a Teresa. «El doctor Ayala está muy intrigado. Ha llamado a varios colegas. La anciana apenas probó bocado». «¿Crees que me estoy volviendo loca, Ana Luz? ¿Que estoy viendo lo que quiero ver porque me recuerda tanto a mi Juanito?» La joven enfermera tomó su mano arrugada entre las suyas. «Vi los primeros resultados, doña Teresa. Algo está pasando con ese niño, algo que la ciencia no puede explicar fácilmente». A las 4 de la tarde, el doctor Ayala las convocó nuevamente a su consultorio. Su rostro mostraba el agotamiento de quien ha enfrentado un enigma durante horas sin resolverlo. Sobre su escritorio, varias radiografías estaban dispuestas bajo la luz del negatoscopio. En 30 años de carrera nunca había visto algo así. Comenzó señalando las imágenes. La osteogénesis imperfecta tipo 3 es una condición genética caracterizada por la producción defectuosa de colágeno tipo I, esencial para la formación ósea. Es progresiva e irreversible, señaló una radiografía antigua del expediente. Estas son las imágenes de hace 6 meses. Pueden ver las múltiples fracturas antiguas, la densidad ósea extremadamente baja, la deformidad estructural avanzada. Luego colocó al lado las nuevas radiografías, y estas son de hoy. La densidad ósea ha aumentado un 60%. Las fracturas antiguas muestran consolidación avanzada. La médula ósea presenta una actividad regenerativa sin precedentes. Es como si se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Es como si su cuerpo hubiera recibido instrucciones para repararse a sí mismo, concluyó finalmente. Teresa contuvo la respiración. Ana Luz apretó su mano con más fuerza. «¿Qué significa eso, doctor?», preguntó la anciana con voz temblorosa. «Científicamente no tengo explicación», admitió el médico. «Necesitaríamos estudios más extensos, consultar especialistas internacionales. Esto podría representar un caso único en la literatura médica». Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado. «Puedo llevármelo»,
¿A casa?, preguntó Teresa finalmente. El doctor Ayala la miró fijamente, como evaluando su cordura. Técnicamente usted no es su tutora legal. Debería informar a servicios sociales. Por favor, interrumpió Teresa. Ese niño no tiene a nadie más. Y yo sé lo que es perder a un hijo por la rigidez de un sistema que no ve personas, solo casos. El doctor se quitó las gafas y frotó el puente de su nariz, visiblemente conflictuado. Dejaré que se lo lleve con una condición. Tienen que volver cada semana para seguimiento. Necesito documentar esto adecuadamente. Teresa asintió con gratitud infinita. Al salir del hospital, una suave llovizna refrescaba el aire caliente de la tarde. Emiliano caminaba ahora con paso firme junto a Teresa, sosteniendo con orgullo el paraguas que Ana Luz les había prestado. Sus ojos brillaban con una vida nueva, como si la luz hubiera encontrado finalmente el camino de regreso a su interior. ¿Puedo ir a la escuela otra vez?, preguntó de repente. Teresa lo miró sorprendida. No había esperado que ese fuera su primer deseo. Por supuesto, mijito. Pero primero tendremos que arreglar algunos papeles. Necesitamos que legalmente puedas quedarte conmigo. Durante las siguientes semanas, una extraña rutina se estableció entre ellos. Por las mañanas, Teresa preparaba desayuno, mientras Emiliano regaba las plantas del pequeño jardín. Luego, visitaban la iglesia de San Miguel, donde la anciana encendía veladoras y el niño limpiaba el altar con un trapo húmedo, retirando capas de polvo acumulado durante años. La noticia se había esparcido por el barrio como fuego en pasto seco. Al principio llegaban curiosos solitarios, una madre con su hijo enfermo, un anciano con muletas, una joven embarazada, con miedo en 1960. Los ojos venían a observar, a confirmar el rumor sobre el niño milagro de San Cristóbal. Muchos dejaban flores o pequeñas ofrendas. Un jueves por la tarde, mientras Emiliano ayudaba a Teresa a cambiar algunas tejas rotas en el techo de la sacristía, un hombre de aspecto severo los observaba desde la entrada. Vestía ropa ordinaria, pero su postura y la manera en que sus manos se juntaban inconscientemente al contemplar el altar revelaban su identidad. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó Teresa bajando cuidadosamente por la escalera de mano. El hombre avanzó unos pasos. Su rostro mostraba las marcas de quien ha llevado por años una carga invisible. «Soy el padre Jacinto», dijo con voz grave. «Fui el párroco de esta iglesia antes del terremoto». Teresa lo miró fijamente, reconociéndolo ahora bajo las canas y las arrugas. «Lo recuerdo, padre. Usted ofició el funeral de mi hija». El sacerdote asintió levemente. «Me dijeron que estaban ocurriendo cosas extrañas aquí, que una mujer y un niño habían vuelto a dar vida a estas ruinas». Emiliano bajó del techo y se acercó tímidamente. El padre Jacinto lo observó con intensidad, como quien busca respuestas escritas en un rostro inocente. «¿Es este el niño del que hablan?». Teresa colocó protectoramente una mano sobre el hombro de Emiliano. «Él es Emiliano. Y sí, algo extraordinario le ha ocurrido en este lugar». El sacerdote se arrodilló para quedar a la altura del pequeño. Sus ojos, cansados pero aún penetrantes, estudiaron cada detalle del rostro infantil. «¿Puedo preguntarte algo, hijo?». Emiliano asintió. «¿Qué sentiste cuando ocurrió?». El niño reflexionó un momento, buscando las palabras adecuadas para describir lo indescriptible. «Sentí como si alguien me abrazara por dentro, padre, como si muchas manos pequeñitas arreglaran cada parte rota de mí. No vi nada, solo lo sentí». El padre Jacinto cerró los ojos brevemente, como asimilando esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada. «Hace 10 años abandoné mi vocación», confesó. «Mi hermana murió esperando atención en un hospital mientras yo rezaba por ella. Decidí que Dios nos había abandonado a todos, especialmente a los pobres. Me quité la sotana y juré no pisar otra iglesia. Pero algo me trajo aquí hoy». Se puso de pie con dificultad y contempló el altar deteriorado.
la imagen de San Miguel con su espada rota, los rayos de sol que se filtraban por las grietas del techo. «Este domingo celebraré misa aquí», declaró con una mezcla de temor y determinación. «Si aún queda algo de Dios en estas ruinas, es hora de que volvamos a encontrarnos». Teresa sonrió, una sonrisa que iluminó cada arruga de su rostro. «La iglesia necesita limpieza, padre, y yo necesito redención», respondió él simplemente. Esa noche, mientras Teresa arropaba a Emiliano en la cama que antes fue de Juanito, el niño la miró con ojos soñolientos. «¿Crees que vendrá gente a la misa, abuelita?». Era la primera vez que la llamaba así. Teresa sintió que su corazón se expandía. El domingo amaneció con un cielo despejado y un silencio que parecía contener la respiración de todo San Cristóbal. Antes de que el reloj marcara las 7, ya se veían figuras acercándose a la iglesia, madres con niños en brazos, ancianos con bastón, jóvenes que nunca antes habían pisado un templo. Algunos venían por fe, otros por curiosidad, pero todos venían por Emiliano. Teresa, con su rebozo más limpio y el cabello recogido con esmero, ordenaba los bancos improvisados. Emiliano la ayudaba a colocar velas frente al altar. Sus manos aún temblaban un poco, pero no de miedo. Esta vez temblaban de emoción. El interior de la iglesia, aunque aún agrietado, tenía algo distinto, como si las paredes, pese a sus heridas, hubieran recordado que fueron hechas para acoger. Los vitrales rotos dejaban pasar haces de luz que parecían buscar a los asistentes uno por uno. A las 8 en punto apareció el padre Jacinto. Vestía su vieja sotana, planchada con cuidado. Caminó hacia el altar en silencio, seguido por un murmullo suave entre los presentes. Era como si el edificio entero contuviera el aliento. Hacía más de 30 años que no se celebraba una misa ahí. Y sin embargo, nadie necesitó que les explicaran qué hacer. La fe, o quizá la esperanza, guiaba cada gesto. El padre se detuvo frente al altar y miró al niño que ahora encendía una vela junto a la imagen de la Virgen. Su voz, cuando habló, era baja pero clara. «No estamos aquí para hablar de milagros», dijo. «Estamos aquí porque un niño fue visto, porque una mujer creyó en lo que todos descartaron, porque a veces basta una mirada que no juzga para empezar a sanar». Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que envuelven. «Cuando abandoné esta iglesia», continuó, «pensé que Dios nos había dado la espalda, que rezar era perder el tiempo, pero hoy veo que tal vez Dios nunca se fue. Solo esperaba que volviéramos a mirar hacia donde realmente importa». La misa fue sencilla. No hubo órgano ni coro, solo voces temblorosas cantando un aleluya que resonaba entre las grietas. Teresa lloró en silencio, Emiliano también, aunque no sabía bien por qué, solo sabía que algo dentro de él se acomodaba por fin. Al final, mientras la gente comenzaba a salir lentamente, un joven dejó una caja con libros junto a la entrada. Una mujer colocó pan y leche al lado del altar. Un señor mayor ofreció arreglar el portón oxidado. Nadie lo pidió, solo ocurrió. Emiliano, con los zapatos aún nuevos, corría por la plaza con otros niños. Tropezó, se raspó la rodilla y se echó a reír. Teresa lo miró desde la sombra del pórtico y por un instante juraría haber escuchado la risa de su Juanito, igualita. En las semanas siguientes, la iglesia se fue llenando poco a poco, no de milagros, sino de personas. Cada quien traía algo, un paquete de arroz, una historia, una vela. Emiliano regresó a la escuela. Le costó. Al principio, los niños lo miraban raro, algunos aún le decían «el niño del milagro», pero ya no le dolía tanto, porque esta vez tenía a dónde volver. Teresa inició los trámites para quedarse con él legalmente. No fue fácil. El sistema no entiende de afectos ni de almas rotas que se curan mutuamente. Pero con la ayuda de Ana, Luz, lograron presentar los papeles. Un juez, al leer el informe médico, escribió en los márgenes: «Caso excepcional. Aprobado». El padre Jacinto volvió a oficiar misa cada domingo.
aunque seguía diciendo que no sabía si creía del todo. Pero algo ocurrió aquí. Decía, ¿y si eso no es Dios? Al menos se le parece. Años después, Emiliano escribiría un libro. Se tituló La iglesia que me vio. Y en el prólogo decía, no sé si fue un milagro. Solo sé que hubo una mujer que me miró cuando yo ya no sabía cómo sostenerme, una iglesia que me abrazó cuando nadie más quería tocarme, y un día en que el dolor dejó de ser lo único que conocía. Si eso no es divino, no sé qué lo sea. La iglesia de San Miguel fue parcialmente restaurada, pero nunca del todo. Algunos dijeron que era mejor así, que sus grietas recordaban de dónde venía todo, y en la puerta todavía colgaba una placa de madera sencilla, pero firme. Aquí no ocurrió un milagro. Aquí alguien fue visto. ¿Te gustó esta historia? Entonces quédate cerca. Hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de palabras, heridas que sanan y milagros cotidianos.